De hecho, Kiara contaba, Dani, que ella se visualizaba en Cachi, pero se visualizaba ya habiendo llegado con la familia, que la familia la terminó sorprendiendo, que la estaba esperando al final. Eso es maravilloso porque te conecta con ese deseo genuino de... Y con la realidad. La realidad, sí. Que después es real, que no es una fantasía. De hecho, eso me enteré escuchando la entrevista, fue impresionante porque esa parte no habíamos relevado todavía con Chiari por todo el movimiento que fue después del maratón, todo, así que cuando escuché eso dije, qué lindo que haya sido de esa manera, porque, a ver, uno no es consciente de todo el impacto que puede llegar a generar cuando pones a trabajar a tu cabeza de esa manera. Por eso digo, lo que hablábamos hoy, ¿no? El ejemplo de poner foco y energía en lo que quiero, es que tu cabeza empieza a buscar los recursos, porque a veces de verdad que no somos conscientes. Entonces, que haya pasado eso, que se haya imaginado ese escenario, que lo haya vivido con tanta emoción, disfrutándolo, emocionándose, inspirándose por su propia historia de vida, pues solamente le habrá conectado con un montón de momentos lindos. Entonces digo, empezar a diseñar esos escenarios que quiero y generar un recuerdo antes de que pase, ¿sí? ¿Cómo hacemos para generar un recuerdo antes de que pase? Y quiero vivirlo ahora, quiero empezar a disfrutarlo. Uno siempre piensa para adelante y tu cabeza te trae... Lo mismo en la carrera, no sé si llego bien, viste que no sé si... Bueno, a mí me ha pasado mucho en el deporte que... Y fíjate que físicamente no sé si estás al 100. Te cambia algo en la semana, te rompe la estructura de esa exigencia y es como... Chao, o sea, ya estoy dando ventaja, ¿viste? Enseguida se auto boicotea uno. Pero diseñar de alguna manera ese momento, esa situación, desde este lugar con tanto valor personal, lo que haces es mandarle la película a tu cabeza de lo que querés que pase. Simplemente eso, decir, quiero que pase así, de esta manera, me quiero sentir así. Y lo más real posible. Cuanto más real, mejor. Es decir, empiezo a oler el lugar, la situación, el momento, las personas que quiero. Porque empiezan a activarse todos los sentidos desde la mentalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso se hace mucho más real, por lo tanto la mente trabaja de un lugar distinto, más eficiente. Entonces, empezás a sentirte de la manera que te gustaría, lo empezás a vivir ahora, como si ya estuviera pasando. Es un ejercicio que de verdad te baja el nivel de presión cuando vos estás en esos momentos de tanta adrenalina, porque cuando estás en la semana previa a la competencia, que de hecho se hace justamente una precompetencia antes para decir, ¿cómo llegás mañana al entrenamiento, al maratón, por ejemplo? Entonces te va trayendo lo que le pasa, va viendo cómo lo está viviendo, cuáles son los pensamientos que tiene. Entonces esa semana previa a la competencia es fundamental bajar el nivel de pensamiento. ¿Qué haces? Le decís a tu cabeza, ¿querés pensar? Bueno, vas a pensarlo de esta manera. Lo vas a empezar a elegir vivir de esta forma. Es como decirle primero quién manda y después que su cabeza, ¿sí?, empieza a trabajar para eso de ese lugar. Acabas de dar una sentencia, una respuesta exacta. ¿Qué es una visualización? Claramente, acabas de describir qué es una visualización. Hay una visualización muy básica, muy elemental, que sin ningún soporte científico más que el propio de la sensación, que uno muchas veces transmite a partir del corredor y que muchas veces uno no aplica ni siquiera con uno mismo. Pero ¿qué es? Por ejemplo, no tenés voluntad a la mañana para salir a entrenar o decís, me voy a animar a esta carrera, cualquiera de las dos cosas. La visualización es, acordate lo bien que te sentiste cuando terminaste ese entrenamiento. Que terminó el entrenamiento e invariablemente te sentías mejor, y que terminó la carrera y que invariablemente querías correr otra, después de haber tenido miedo de correrla. Eso también es básica, es elemental, pero es una visualización también. Totalmente, y de hecho, y está buenísimo lo que compartís, porque traes un recuerdo, ¿sí?, de un momento que ya lo viviste, que ya lo pasaste, y lo pasaste por el cuerpo, lo viviste con la emoción, te dio tranquilidad, te dio entusiasmo, lo disfrutaste, te sentiste por ahí orgulloso de haber cerrado de esa manera el entrenamiento o la carrera. Entonces te traes un recuerdo, le traes acá. Ahora, ¿cómo haces? Sí. ¿Cómo haces? Me quedo con ese ejemplo, porque es muy básico. Sí. Porque decís, bueno, cuando me pasa, cuando terminé el entrenamiento, no sé qué hago. Me saco una foto y digo, o lo escribo, digo, mira, lo bien que me siento. ¿Cómo haces para fijarlo? Porque
qué sé yo, sobre todo con el corredor aficionado muchas veces pasa, decís, uy, no, tengo que terminar de hacer este trabajo, no, y ahora no puedo, así que mejor no voy, y en realidad es una excusa. Pero ¿cómo lo fijás? Bueno, esto de fijar es un gran anclaje mental que traes, ¿sí? Es un anclaje para la mente para que empiece a asociar ese momento, ¿sí? con la situación presente que estás viviendo. Empezás a recordar exactamente cómo estabas, cómo te sentías, cómo era ese momento, qué cosas fuiste superando, ¿sí? Por ejemplo, en un entrenamiento, una carrera. Entonces te traes y te apalancás de eso. ¿Qué significa? Me traigo este recuerdo, lo empiezo a vivir como si ya lo estuviera viviendo, empiezo a ver cómo estaba, cómo me sentía y lo empezás a sentir. O sea, cuando uno se acuerda de un momento pleno de su vida, ¿no? Si uno tuviera que ahora traérselo, ¿no? Empieza a recordarlo, empieza a ver lo feliz que era en ese momento, cómo lo disfrutaba. Ya empezás a traértelo en tu memoria. Y cada recuerdo está grabado por una emoción. Está marcado por una emoción. Por eso es tan importante apalancarse de lo que nos sirve y también construir, ¿sí? Porque si queremos romper esos estándares y queremos acortar esa brecha, ese gap de dónde estamos a dónde queremos ir, necesitamos construir de un lugar nuevo, conectado más con la creatividad. Entonces, para conectarse con la creatividad tengo que dejar de pensar como pienso, de la misma manera o la que me sirvió para llegar a estos lugares, y pensar de una manera diferente que haga que yo pueda dar esos saltos de calidad o esos estándares donde yo pueda sentirme mejor y demás. Pensaba, Dani y Mauro, que cuando vos empezás a correr, empezás porque querés bajar de peso, como decía Dani, y el progreso es realmente bastante rápido y la mejoría es bastante rápida. Después llegás a un techo. ¿Y cómo haces para resignificar esos objetivos? Me pasa, le pasa, nos pasa a la mayoría de los corredores, donde sabemos a ciencia cierta que terminás de correr y estás bien, pero no tenés ganas. Pero ¿cómo resignificás un objetivo para tener ganas? Antes yo me recuerdo que me anotaba en una carrera y esa era la zanahoria. Hoy ni eso. ¿Cómo hace una persona para resignificar esos objetivos? Bueno, eso creo que es clave, ¿no? También la pregunta, porque uno busca siempre esa mejora continua, ¿no? Busca de superarse. A veces uno no encuentra los recursos, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer que no estoy haciendo, ¿no? O empieza a pensar de una manera distinta para poder llegar a esos lugares. Ahora, primero entender qué me está pasando, qué situación tengo hoy que hoy no puedo mejorar. Entonces, primero, o sea, fundamental es entender qué me pasa con eso, porque a veces me termina generando presión o la misma exigencia hace que me baje mi rendimiento, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde primero tenemos que diseñar un poco el futuro de cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que me voy a proponer, cómo quiero transitarlo, poder entender, y acá es donde trabajo con muchos indicadores, ¿sí? Indicadores que hacen que de alguna manera me ordenen, me enfoquen, digan, yo con estos indicadores lo voy a poder medir, ¿sí? Lo voy a poder mantener en el tiempo, vamos a ver de qué manera lo vamos a trabajar para poder acortar esa brecha de dónde estoy a dónde quiero ir. Entonces trabajo con diferentes indicadores para darle un orden a la mente, porque a la mente hay que ordenarla todo el tiempo, decirle, lo quiero así, de esta manera y a esta forma. Entonces trabajo con indicadores que hacen que alineen un poco y que acorten esa brecha para poder dar esos saltos. A veces no siempre tiene que ver con lo deportivo dar esos saltos, a veces tiene que ver con solucionar temas personales en su vida. Sí. Y por lo general ahí está el gran diferencial que el deportista hace. Tengo que solucionar esto con una persona, con un vínculo, con una situación. Y cuando empezás a meterte ahí, yo digo meterse en el barro porque es desafiante, ¿sí? Cuando empezás a traer esa parte personal y te desafías con eso y trabajas, tu diferencial, toda esa carga de energía que no estás aprovechando acá, la pones en el deporte, la pones en la pista. Y esa realmente es tu gran diferencial ahí. Ahí se rompe esos estándares. Voy a hacer una analogía, porque estamos atravesando el muro de Mejor Correr. Es este momento en el que en el programa decís, uy, mira todo lo que tengo anotado para preguntar y la meta está ahí, es al revés de lo que nos pasa, pero lo voy a usar como excusa para preguntarte eso, porque varios que nos están viendo y nos están escuchando nos escriben. Por ejemplo, Javier Opeso
Y dice, durante la preparación del maratón, uno entrena para que ese día salgan bien los ritmos, la hidratación, la ingesta, etcétera. Todo para superar el muro. ¿Existe el muro? Y hay que trabajar esa cuestión puntual. Bueno, Chiara acaba de ser campeona sudamericana de maratón. Puede existir para el atleta de elite y existe seguro para el atleta aficionado. De tanto que lo repetimos, está el muro. ¿Existe ese muro de los 32 kilómetros? 48 minutos en nuestro caso. Creo que el muro más, más desafiante está dentro de uno, ¿no? Sin ponerme a filosofar mucho, pero hay un muro que tenemos nosotros que son cegueras, que hacen que nos estemos condicionando todo el tiempo a la hora de afrontar esos desafíos, ¿sí? En este caso que traía también Javier. Y realmente esto, como siempre digo, o sea, para cada uno es algo personal. Cada uno sabe lo que tiene, o sea, internamente sabe lo que tiene que poner la atención, lo que tiene que trabajar. Y esto lo traigo de la mentalidad, ¿no? De lo que es esta preparación. Necesitamos, obviamente, meternos ahí a fondo para identificar de alguna manera cómo voy a romper o trascender ese muro, ¿no? Que tanto hablan, de un lugar que yo realmente no solamente crea en mí, pueda aumentar ese nivel de confianza, pueda realmente elegir vivir esos procesos de un lugar ecológico y que lo esté disfrutando, ¿sí? Porque espectacular como traía Javier toda la preparación, pero hay una parte que realmente necesitamos poner a disposición y es a veces desafiarme a lo que por ahí no le estoy poniendo atención hoy. Entonces creo que ese muro primero lo tenemos que dar, saltar desde la mente, de poder romper con esas creencias que hoy nos están dejando en el lugar que estamos y no nos dejan avanzar.